Hoy es 20 de febrero de 2021. Es un día importante para Salta, sin dudas, porque en esta fecha se recuerda una de nuestras más exitosas empresas colectivas, que es la Batalla de Salta. Nos encontramos frente a un desafío felizmente un poco más pacífico, pero no menos importante, el que tiene que ver con la reforma de nuestra Constitución provincial. Hoy, en este día tan señalado, todos sabemos que una parcialidad en Salta se ha embanderado detrás de la reforma de la Constitución provincial y que la iniciativa del gobierno parece tener un apoyo respetable por parte de la legislatura. Sobre este asunto en particular ya he dicho y he escrito mucho, de modo que no creo que vaya a sorprender a nadie con lo que voy a plantear aquí. No conozco a ninguna sociedad en el mundo entero en la que todos sus individuos avancen al mismo tiempo o quieran hacerlo al mismo tiempo. Puede que exista un deseo compartido de progresar y aún de mejorar la convivencia, pero lo que es seguro es que cada uno tiene sus propias recetas, sus propios tiempos, sus propias estrategias y sus propias herramientas, y hay que respetarlos a todos. En segundo lugar, diré que no hay ninguna constitución en el mundo que esté absolutamente actualizada. No veo por qué la Constitución de Salta deba convertirse en una especie de repositorio de derechos muy avanzados y muy sofisticados, pero que no se ejercen ni se ejercerán por más que la Constitución recoja la mejor de las fórmulas. Todo lo que he venido escuchando durante este tiempo acerca de los nuevos derechos que se deberían constitucionalizar hablan de una sociedad que en Salta no existe sencillamente. La nuestra es una sociedad lamentablemente pobre y una sociedad lamentablemente atrasada. No es posible recoger esos derechos como si fuésemos o si ocupásemos la vanguardia entre las sociedades del mundo. No es cierto. Hay que trabajar en otra dirección y hay que hacerlo fundamentalmente con humildad. En tercer lugar, tengo que decir que antes de reformar, hay que pensar que Salta no es, lamentablemente, una democracia de las más destacadas del mundo. Aun cuando hagamos el mejor esfuerzo por conseguir una constitución democrática, lo que obtendremos, en el mejor de los casos, será un producto a la altura de nuestra pobre calidad democrática, que por otra parte es bastante conocido por todos, tanto por los que quieren reformar como por los que se oponen a la reforma. A los que piensan que con una mejor constitución tendremos una mejor democracia, habría que preguntarles por qué antes de reformar la Constitución no hacen o no hicieron el intento de mejorar nuestra democracia, que sigue anclada en unos parámetros realmente muy preocupantes. En cuarto lugar, debo decir que es lamentable, pero absolutamente lamentable, que la iniciativa de reformar la Constitución de Salta sea del gobierno. Aquí y ahora, los gobiernos son los menos indicados para propiciar una reforma constitucional. Entre otros muchos motivos, porque cualquier reforma impulsada por los gobiernos nace con el signo de la sospecha de la concentración del poder. Son los ciudadanos los que deben tener el control de la reforma, son los que deben tomar el control de la reforma. Y en Salta las cosas no tienen por qué ser diferentes. Ni el gobierno es más sabio o más prudente en materia constitucional, ni los ciudadanos son o somos tan ignorantes o tan indiferentes como se les supone. Los ciudadanos deben ser consultados en cualquier caso, pues de lo contrario, si no hay consulta, si no hay participación de los ciudadanos, la reforma será siempre la operación política de una parcialidad sobre otra, y sus regulaciones serán siempre resistidas y cuestionadas. Es decir, los salteños tienen que pensar si lo que quieren es una constitución que resulte ser la imposición de una minoría más numerosa sobre una minoría menos numerosa, o si en el fondo queremos una constitución que nos comprenda y nos abarque a todos de forma tal que podamos cumplirla con más eficacia. En quinto lugar, debo prevenirlos de los peligros de una reforma practicada por
entre comillas, los entendidos en la materia. Todos nuestros especialistas en derecho constitucional, todos sin excepción, y lo digo con el máximo respeto, son glosadores, en el mejor de los casos. Son comentaristas afortunados. Creer que un buen comentarista puede al mismo tiempo hacer una buena constitución o está capacitado para hacerla es como suponer que los que comentan partidos de fútbol por la radio o por la televisión pueden jugar mejor y por tanto reemplazar a los jugadores de un equipo. Esto no es verdad. En sexto y último lugar quiero referirme a un tema que es objeto de mucha confusión y de mucho debate, y quiero que quede bien claro lo siguiente. Según nuestra Constitución, la que está vigente ahora, los jueces de la Corte de Justicia son tan inamovibles como lo son los jueces inferiores. La inamovilidad, entendida como un valor, pero entendida también desde el punto filosófico, y así lo es en todo el mundo, no tiene nada que ver con la temporalidad del ejercicio, sino con la posibilidad de que durante un mandato vigente un juez determinado pueda ser trasladado, cesado en su puesto o alteradas sus condiciones de ejercicio de una forma arbitraria y además por el poder político. Y esto no sucede con los jueces de la Corte de Justicia de Salta, ni ha sucedido nunca. Por tanto, es un cuento chino ese de que los actuales jueces de la Corte de Justicia no disfrutan de inamovilidad en sus cargos y que tienen cada 6 años que andar arrastrándose ante el gobernador de turno para poder mantener un cargo al que no tienen derecho. Al que no tienen derecho. No nos dejemos engañar por una reforma que dice que lo que pretende es limitar el poder, cuando su verdadera intención es hacer este poder eterno y perdurable. Por lo menos lo demuestra el hecho de que al mismo tiempo que se pretende reducir la cantidad de mandatos consecutivos que puede desempeñar el gobernador de la provincia, que se ha extendido de una forma irrazonable, las reformas de 1998 y 2003, se quiere hacer eternos a los jueces de la Corte de Justicia que solamente duran 6 años. Esto es absolutamente contradictorio. Anteriormente a este, se han hecho 3 intentos, todos ellos fracasados, hay que decirlo, de hacer eternos a estos jueces que de ningún modo deben serlo. Las razones por las cuales no deben ser jueces eternos han sido discutidas hasta el infinito, pero bueno, este es un vídeo limitado en el tiempo, o sea que voy a ir a las cosas más concretas. Estos jueces en particular, los que están ahora, con los que se puede simpatizar más o menos, no son los más indicados para propiciar una reforma, y ellos lo han hecho a través de esa famosa acción popular de inconstitucionalidad impulsada por una asociación de magistrados, pero el principio que estoy enunciando vale no solo para estos jueces, sino para cualquier persona que en el futuro sea designada para el mismo cargo. Uno de los motivos, y quizá el principal, es que mientras la Corte de Justicia que nosotros conocemos y sufrimos a diario siga ejerciendo todos los poderes que ejerce, sin control democrático, sin participación ciudadana, ni transparencia de ningún tipo, la única garantía para las libertades individuales es que estos señores duren un tiempo limitado y que no puedan ser reelectos en ningún caso. Si el gobierno o los propios jueces ven con malos ojos que un señor o una señora que se desempeña en la Corte de Justicia durante 6 años, luego caduca su mandato y se ve obligado a regresar al llano, como ellos dicen, y a ejercer la profesión de abogado como uno que acaba de terminar la carrera, una de las soluciones posibles es crear en Salta para ellos una especie de salón para jarrones chinos, un consejo de Estado, por ejemplo, en donde estos señores y estas señoras puedan vegetar hasta la jubilación, disfrutando de un buen sueldo, pero sin hacer tanto daño a las instituciones y a las libertades de los salteños. Hasta aquí voy a llegar. Yo les agradezco como siempre la atención que me han prestado. Sé que este es un asunto que merece y reclama reflexiones mucho más profundas y mucho más detenidas, pero las prisas políticas del momento aconsejan una declaración rápida y expeditiva, porque creo
que aún estamos a tiempo de evitar daños mayores a nuestro sistema político si es que actuamos coordinadamente y lo hacemos sobre una base teórica sólida. A todos, muchas gracias y les envío a mis queridos comprovincianos un abrazo.